Bienvenidos de nuevo. Hoy continuaremos con el análisis de sombreado en superficies de colección. En esta sesión presentaré el concepto de autosombreamiento causado por las filas de paneles solares y mencionaré algunos casos específicos como el sombreado causado por aleros y muros laterales en ventanas. El autosombreado se produce cuando las filas de paneles solares se proyectan sombra entre sí. Cuando los paneles se instalan en filas, la configuración, ya sea vertical u horizontal, afecta al patrón de sombreado. Un factor clave de diseño es la relación de cobertura del suelo, o GCR por sus siglas en inglés, que es la relación entre la distancia entre filas y la longitud del panel. La GCR ayuda a los diseñadores a determinar la mejor distancia entre filas para minimizar el autosombreado y maximizar la exposición solar. Por supuesto, aumentar la distancia entre filas reduce el autosombreado, pero también aumenta el uso de suelo. Una GCR equilibrada suele estar entre 0,3 y 0,5. Este rango permite una producción energética eficiente sin un uso excesivo del suelo. Para un diseño preciso, la GCR suele ajustarse simulando diferentes configuraciones. Veamos cómo el GCR afecta al rendimiento energético y el uso del suelo en estos gráficos. En el primer gráfico observamos que la producción de energía alcanza su punto máximo con un GCR de entre 0,3 y 0,5. Por debajo de 0,3, la ganancia de energía es mínima, mientras que por encima de 0,5, la producción disminuye drásticamente debido al aumento del sombreado. En el segundo gráfico, se observa que el espaciamiento entre hileras aumenta exponencialmente a medida que el GCR supera el 0,3 y con cambios mínimos después de 0,5. El GCR óptimo de cada proyecto varía según el terreno disponible, las dimensiones del proyecto y los requisitos energéticos. Sin embargo, valores entre 0,3 y 0,5 son comunes. Hay dos maneras de aproximar un GCR inicial. Un método calcula la distancia necesaria para evitar el sombreado en el día más corto del año, generalmente utilizando el ángulo del solsticio de invierno. La ecuación es la siguiente: calculamos D, la distancia entre filas, utilizando H, la altura del panel, y beta, la inclinación del panel. Ajustamos la latitud y la declinación solar en el solsticio de invierno y de esa forma obtenemos un GCR inicial. Otro enfoque utiliza un ángulo de insolación de 4 horas, lo que garantiza que cada panel reciba al menos 4 horas de luz solar directa. Mediante trigonometría, este método proporciona un cálculo conservador del espaciamiento entre filas. Veamos qué diferencias hay entre ambos métodos con un ejemplo. Imaginemos un campo solar con paneles inclinados a 41 grados. Por un lado, utilizando el método del ángulo del solsticio, calculamos una distancia entre filas de 9,43 metros, lo que resulta en un GCR de 0,32. Una simulación de esta instalación nos permite calcular la producción de energía, que tendrá un rendimiento de 934 kWh por cada kilovatio instalado en una superficie de 0,098 hectáreas. Por el otro lado, con el método de insolación de 4 horas, la distancia es de 12,33 metros, lo que resulta en un GCR de 0,26. Este nuevo factor nos permite aumentar la producción de energía en 11 kWh por cada kilovatio instalado, pero también aumenta la superficie necesaria. Ambos métodos influyen en el rendimiento energético y el uso del suelo, por lo que la elección depende de las limitaciones del proyecto. Normalmente el método de 4 horas se prefiere para grandes parques solares. Para concluir con esta clase consideraremos dos aplicaciones comunes de sombreado en edificios: aleros y muros laterales. Ambos proporcionan refrigeración pasiva al sombrear las ventanas durante las horas de mayor ganancia solar, lo que ayuda a reducir la temperatura interior y el consumo de energía para refrigeración. Los aleros son ideales para sombrear las ventanas orientadas al sur en el hemisferio norte o al norte en el hemisferio sur.
Durante el verano, el sol del mediodía puede sobrecalentar las habitaciones a través de las ventanas sin sombrear, lo que aumenta la demanda de energía para refrigeración. Con un alero podemos evitar la entrada de radiación solar directa durante las horas pico, reduciendo así el sobrecalentamiento. En la figura, las áreas sombreadas representan tanto la sección inaccesible de la cúpula, en azul, como la sombra del alero, en verde. Los muros laterales, al igual que los aleros, proyectan sombras beneficiosas en las ventanas, especialmente en las orientadas al oeste. El sol de la tarde suele coincidir con las temperaturas exteriores máximas, por lo que sombrear estas ventanas es crucial para minimizar la demanda de refrigeración. En la figura se puede ver cómo la sombra en un muro lateral reduce eficazmente la luz solar en estas horas. Espero que esta clase les haya sido útil para concluir con el tema de análisis de sombra y que puedan seguir aprendiendo sobre energía solar en las siguientes clases. Hasta la próxima.